Bueno, definitivamente un tiempo de adoración que nos dejó en lo personal sin aliento y sintiendo la presencia de Dios acá en el auditorio, aún estando vacío, poder sentir la majestad de Dios en nosotros, me llevó a una gran revelación. Y es que Dios tuvo que detener lo natural para que lo sobrenatural cobrara vida en nosotros. Te lo voy a repetir. Dios tuvo que detener lo natural para que lo sobrenatural cobrara vida en nosotros. Y entendí cómo a través del dolor, cómo a través de las crisis es cuando más nos acercamos a Dios. En este tiempo hemos sentido la gran necesidad de buscar a Dios de una manera como nunca antes. Porque la crisis provoca que nos acerquemos más a Él. La crisis provoca que despierte lo espiritual y lo sobrenatural en el ser humano. Reconociendo que somos espíritu, alma y cuerpo. Y que necesitamos desarrollar lo espiritual en nosotros, porque somos seres espirituales diseñados y originados en el mundo de Dios, en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Y por eso Dios tuvo que detener el mundo para que la iglesia se levantara aún más. Dios tuvo que detener el planeta para que los hombres y mujeres de Dios comenzaran a alzar la voz. Tal como está escrito, la tierra anhela la manifestación de los hijos de Dios. La tierra anhela que hombres y mujeres de Dios se levanten en un plano espiritual. Meditaba durante la adoración, la alabanza, cómo el día a día nos fue alejando de lo espiritual. Cómo el día a día nos fue separando de lo sobrenatural. Las cargas, los compromisos. Por eso está escrito en el libro de Apocalipsis: tengo contra ti, dice Dios, que has perdido el primer amor. Y es por eso que las crisis no vienen para matarnos, no vienen para destruirnos, sino sencillamente para hacernos más fuertes. No me cabe la menor duda. Y aunque predicaba de esto en enero sin saber lo que venía el Espíritu, ya venía trayendo la dirección de lo que teníamos que hablar, de lo que teníamos, de las series que teníamos que preparar, los mensajes que teníamos que llevar al pueblo. Nunca más volveremos a ser igual y nunca más volveremos a la normalidad. Porque lo anormal es lo normal. Porque está escrito: a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Lo que quiere decir que para lo que a algunos es normal, para otros es anormal y viceversa. Por eso Dios tiene que establecer un rompimiento a través de un momentum. El domingo pasado hablé sobre lo que era el aceleramiento, como un momentum, que la traducción del inglés significa impulso. Como ese impulso, ese momentum, traía un aceleramiento. Tomabas impulso. Cuando hay una intervención divina, ocurre un aceleramiento. Cuando Dios interviene en tu vida, entonces comienza a acelerarse las cosas. Mi esposa y yo conversábamos esta mañana, o creo que era anoche, conversábamos sobre el mensaje de hoy. Y ella me decía cómo ella, sin saberlo, obedeciendo a Dios,
fue preparándose para recibirme como esposo, aún sin conocerme. Porque Dios te prepara cuando eres obediente. Dios te capacita cuando eres obediente. Dios te llena cuando eres obediente. Y Dios te dirige cuando eres obediente. Y en la obediencia está escondida la recompensa. Porque sin nosotros saberlo, pero dirigidos por Dios, llegamos al lugar seguro, llegamos a puerto seguro. Está escrito, los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu de Dios. Pero hoy, además del aceleramiento, quiero hablarte de algo que produce el momentum. Y el momentum produce rompimiento. Hay algo que va a romperse. Cuando hay un momentum, una intervención divina, hay algo que se rompe en el mundo espiritual. Y quiero compartir contigo el significado de la palabra momentum y sobre las leyes de Isaac Newton. El momentum o cantidad de movimiento es un término que se deriva del latín y es traducido al español como movimiento. Cuando es traducido del inglés, la traducción es impulso. Pero cuando se traduce del latín, la traducción es movimiento. Es decir, que un momentum es un movimiento. Y es un vocablo empleado en la física para definir el producto entre la masa de un cuerpo y su velocidad. Para medir el producto entre la masa de un cuerpo y la velocidad. El momentum se encuentra vinculado con la cantidad de masa que contiene un objeto y la velocidad con que éste se mueve. Y algunos van llegando. Pero entonces, considerando que el movimiento, escúchame bien, el movimiento es transferible. Por eso hay gente que están estáticas y viene otro y le inyecta momentum, le inyecta movimiento, porque es considerado científicamente incluso que el movimiento es transferible. Se puede decir entonces que una persona puede transmitir movimiento o momentum a un objeto o a otra persona. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Por eso cuando hay gente que tiene una carga eléctrica y tocan a alguien más, transfiere esa carga eléctrica. Somos portadores de momentum. Somos portadores de movimiento. Por eso hay algo que se le llama en lo espiritual un movimiento. Porque cuando se le dice eso es un movimiento, quiere decir que es algo que no está estático, que es algo que no está inerte, sino que al contrario, también se le dice avivamiento, porque algo que está avivado es algo que está en un constante movimiento, en una aceleración, y eso produce un rompimiento. Por lo tanto, esta palabra fue empleada por el físico Isaac Newton para referirse a un cuerpo en movimiento. Por eso podemos ver en algunas oficinas estos adornos que me llaman mucho la atención, que son varias bolitas de acero colgadas cada uno de un hilo de metal. Y cuando coges la de un extremo, la separas, la dejas caer, esta golpea. Pero curiosamente la que se mueve no es la que él está golpeando, sino la del otro extremo es la que recibe el impacto, es decir, la transferencia del momentum, la transferencia del movimiento. Por eso cuando muchas personas están bajo una misma línea, cuando muchas personas están bajo la misma dirección de Dios, cuando muchas personas están orando juntos unánimes, se produce un momentum. Se produce un movimiento.
Hay una transferencia de movimiento. Tú que me estás mirando a través del televisor, a través de la computadora, del celular, de cualquier dispositivo, déjame decirte algo. Yo estoy transfiriendo movimiento ahora mismo a tu corazón, a tu mente, a tu vida. Porque no quedarás estático o estática, no quedarás inerte, tampoco quedarás sin propósito. El momentum es movimiento. Por eso Newton deseaba entender cómo los cuerpos superaban la inercia para lograr el momentum. Por eso hay esa frase que dice, yo estoy moviéndome por inercia. La inercia es sencillamente continuar caminando sin detenerse, pero sin pensar en un rumbo. Sin pensar sencillamente en un destino que yo deseo o algo que he planificado. Por muchos años hemos caminado por inercia. Por muchos años nos hemos movido por inercia. Y Newton, a través del Dios de la ciencia, que es Jehová de los ejércitos, descubrió que puede haber un momentum en un objeto que se mueve por inercia. Puede haber una intervención. Y ahí es donde Newton desarrolla las 3 leyes del movimiento. La primera ley afirma que un objeto en movimiento se mantiene en la misma trayectoria a una velocidad constante, a menos que intervenga una fuerza externa. Oh my God. Cuando llevas esto al plano espiritual, te das cuenta entonces que en nuestra vida estamos en un movimiento, en una trayectoria y en una velocidad constante. Llamamos a esto rutina. No es que la rutina sea mala, porque he escuchado por ahí a gente decir, pero la rutina no es mala. Ciertamente la rutina no es mala, pero todo aquel que vive en una rutina necesita la intervención de una fuerza externa, en este caso la fuerza divina de Dios. Necesitas una intervención, porque por más rutinario o rutinaria que seas, llegará un momento donde no encontrarás el sentido de la vida, donde no encontrarás, o donde mejor dicho, te encontrarás que no eres feliz, donde pensabas que los hijos te iban a dar la felicidad y no fue así, donde pensabas que ese negocio te iba a dar la felicidad y no fue así, donde pensabas que el matrimonio te iba a dar la felicidad y no fue así. Porque necesitas una fuerza externa, es decir, el poder de Dios que intervenga en tu mente, que intervenga en tu corazón, que intervenga en tu vida. De otra forma vivirás por inercia. Progresarás por inercia. Tendrás negocios por inercia, te casarás por inercia, pero no encontrarás el propósito de tu vida. La segunda ley se refleja el principio de inercia, en la primera ley se refleja el principio de inercia. Y esto fue planteado por un hombre llamado Galileo Galilei, diciendo lo siguiente, que un objeto en movimiento seguirá la misma dirección a una velocidad constante, a menos que sea interrumpido. Estoy hablando de la ciencia. La ciencia que antes desconocía a Dios, pero hoy se están dando cuenta que Dios es el Dios de la ciencia. En la segunda ley de Newton plantea que la modificación en el movimiento se encuentra directamente asociado con la dimensión de la fuerza externa.
cuán duro o fuerte golpee esa fuerza externa, entonces se modificará el movimiento y la dirección de ese objeto. Lo que quiere decir que cuando Dios interviene en tu vida, todo cambia. Cuando Dios interviene en tu vida cambia. Cuando Dios interviene en tu vida, tus planes cambian, porque ocurre un momentum, y hoy el momentum produce un rompimiento. Pastor, me he quedado solo, todos me han dejado. Ocurrió el momentum, porque a donde Dios te lleva, ellos no pueden ir contigo. Y por eso Dios necesita sacarte de ese contexto, porque a donde Él te lleva, ellos no son parte de tu vida. Pastor, tenía una relación y descubrí una infidelidad. Ocurrió el momentum, para que quizás te dieras cuenta que la relación que tenías no era la que Dios te había entregado, o la que Dios te tiene, que está más adelante. Ocurre un momentum, porque la intervención, la dimensión de esa fuerza externa determinará la modificación de la dirección y del destino. ¿Para qué? Para encontrar el propósito, para encontrar el sentido de la vida. Si tienes 20 años, quizás te encuentras un poco extraño, pero cuando comienzas a vivir aún más intensamente en la vida, te encontrarás en el camino cómo la gente te decepciona, cómo la gente se divorcia, cómo la gente se suicida. Veía una película en estos días de un gran psicólogo reconocido que se subió a un edificio para tirarse y suicidarse. Y como un hombre que lo había perdido todo estando en la calle, sube a donde este hombre y se sienta al lado de él a hablar con él. Y lo primero que le dice, una gran revelación: tú no te quieres suicidar, tú quieres es suicidar el dolor que estás sintiendo. Pero en nuestras vidas tenemos la decisión de escoger. Por eso Dios en el Edén le dijo: ustedes tienen libre albedrío, la libre expresión, la libertad de expresión, la libertad de escoger, de decidir. Y nosotros tenemos la decisión de si nos lanzamos del edificio para suicidar nuestra vida, o sencillamente agarramos ese dolor, tomamos el dolor y lo provocamos a nuestro favor, dejando que el momentum de Dios, la intervención divina de Dios, modifique nuestra vida, nuestro camino, nuestro destino, nuestro plan. Por eso está escrito: mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos, dice Dios, no son tus caminos. Por eso hoy, haciendo 1000 cosas, no eres feliz. Por eso hoy, teniendo el éxito que tienes, no eres feliz. Porque te falta el ingrediente principal, la fuerza externa. Te falta la intervención de esa fuerza externa que o va a provocar el momentum en tu vida, donde te darás cuenta que ya no es importante la fama, que ya no es importante que ese hombre o esa mujer te dedique amor, porque tu felicidad ya entiendes que no depende de esa persona, sino de Dios, que no está en los hijos. Por último, la tercera ley de Newton expresa que para cada acción existe una reacción, igual y opuesta. Y en esta ley Newton demuestra que las acciones y reacciones son inherentes, no pueden estar separadas. Naturalmente tienen que venir de la mano. Una acción produce una reacción, y una reacción es producida por una acción, causa y efecto. Y la vida se trata de eso. Todo resultado que tenemos en nuestras vidas
Todo resultado que hay en nuestra vida es simplemente el resultado de una decisión que yo tomé. Una causa que produjo ¿qué? Un efecto. Una acción que produjo ¿qué? Una reacción. Por eso hoy, bajo la intervención divina de esa fuerza externa llamada Dios, cuando dejamos que intervenga en nuestra vida, entonces ocurrirá un momentum tras otro, ocurrirá un movimiento tras otro que te llevará al destino profético por el cual naciste, que te llevará al propósito y al sentido de la vida que Dios estableció desde antes de tu nacimiento. El momentum es movimiento, y el movimiento produce rompimiento. Quiero compartir tres historias en la Biblia donde podemos observar la fuerza externa llamada Dios interviniendo en un momentum. La primera historia que quiero compartir es la del paralítico de Betesda. En el libro de Juan, capítulo 5, del 1 al 9, dice lo siguiente: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud, escuche bien, una multitud, o sea, no era un grupo de personas, era una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, pero es el reflejo de la vida. Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos espirituales. Y dice el texto bíblico en la parte B del verso 3 que esperaban el movimiento del agua. Oh my God. Ellos esperaban un momentum. Y dice el texto: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y ese agitaba el agua, ¿a qué se refiere? A que provocaba un movimiento, agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Aquí hay una injusticia. Habían cojos y paralíticos y habían ciegos. Yo no me quiero ni imaginar sencillamente cómo ocurría esto cada vez que el ángel venía, agitaba las aguas, provocaba un movimiento, porque era lo que ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando un movimiento. Es decir, enfermos estaban ahí como esperando un movimiento. Yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero los enfermos, los ciegos, los cojos y los paralíticos estaban como esperando que un movimiento. Y ¿sabes qué? Un movimiento produce un rompimiento, y eso se traduce en un milagro. Y hemos entendido claramente que los milagros no se esperan, los milagros se provocan. Y ellos estaban ahí esperando el movimiento de las aguas. Y cuando Jesús entonces ve un hombre, dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús tenía quizás 30 o 31 años en ese entonces. Y había un hombre de 38 años enfermo. No sé qué edad tenía. Quizás tenía 38, o tenía 40, o tenía 50, o 60, o 100 años, no lo sé. Pero 38 años es toda una vida. Con 38 años ya alguien se ha casado, ya alguien tiene hijos, ya alguien puede construir una empresa, ya alguien puede encontrar su propósito. Con 38 años este hombre estaba paralítico. Y el verso 6 dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo
que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, escúchame, cuando dice lo supo, parece que investigó. Parece que Jesús, cuando vio a este hombre ya acostado, tuvo misericordia de él. Preguntó quién es ese hombre. Y alguien de por allí le dijo, tiene 38 años enfermo. Y cuando va donde este hombre a provocar un momentum, escúchame, le pregunta, le hace la pregunta del millón. Jesús le dice a este hombre, ¿quieres ser sano? Imagínate, si hubiese sido el caso de la mujer del flujo de sangre, si hubiese sido el caso del siervo del centurión, ellos no hubieran dejado que Jesús terminara la pregunta y le hubiera dicho, claro que sí. De la mujer sirofeniza que Jesús la ignoró, donde los discípulos mandaban a callarla porque gritaba tan fuerte diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque al parecer ellos sí sabían quién era Jesús. Y al parecer los que saben quiénes son Jesús crea una atmósfera o una aparente situación de rechazo, de espera y de ignorarte para ver cuán estás interesado o interesada en provocar un momento. Porque la fe va a ser probada. Tu fe será probada. Tendrás una multitud delante de ti para llegar a Jesús. Y Jesús le dice a este hombre, cosa que no era muy común en Jesús. Creo que una o dos veces quizás Jesús le preguntó a alguien, ¿quieres ser sano? Parece que Jesús quería sacar algo del corazón de este hombre. Porque hay cosas que son evidentes. Cuando ves a una persona enferma, yo creo que sería algo injusto preguntarle si quiere ser sano, porque es evidente que está enfermo, es evidente que está enferma. Pero ¿qué cosas hay en su corazón o en su mente que quizás están más enfermas que sus piernas? ¿Qué razón o qué condición hay en su espíritu que quizás está más enfermo aún que la parte física? Muchas personas incluso se ven muy bien a nivel físico, pero espiritualmente están destruidos. Por eso es tan sabia la palabra cuando dice Dios mira el corazón. El hombre ve lo que está delante de sus ojos, es decir, la apariencia, pero Dios mira lo que hay en el corazón. Y este hombre le responde, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, porque siempre hay alguien que es responsable de tu situación. Porque siempre va a haber alguien que es responsable de tu condición. Porque siempre va a haber alguien culpable de tus decisiones. Siempre habrá alguien responsable de la vida que tienes. Pero nunca serás tú. La única manera de que suceda un momentum en tu vida es que te hagas cargo de tu vida. Es que dejes de culpar a alguien más por lo que no tienes o por lo que tienes. Que deje de responsabilizar que no tuviste o sí tuviste. Que deje de culpar, es que yo no tuve papá, yo no tuve mamá, soy huérfana. Eso no es relevante para alguien que tiene el deseo de hacer algo. Jesús quería llegar no a la sanidad de una parálisis en sus piernas. Jesús quería llegar a la parálisis espiritual que este hombre estaba viviendo. Y es por eso que le dice, ¿quieres ser sano? Porque es probable que no lo quiera hacer, porque en 38 años no has logrado la manera de llegar al movimiento. En 38 años no ha ocurrido algo en tu vida. En 38 años no eres feliz. El problema no está en lo que está afuera, es lo que está dentro. Dice, no tengo quien me meta. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Siempre el culpable es otro. Otro desciende antes que yo. Y Jesús ignora sus palabras. Lo llevó a donde lo quería llevar y le dice, ¿sabes qué? Levántate, toma tu lecho, toma tu camilla y anda.
Y al instante, ahí donde está conmigo, repita, al instante. El momentum ocurre en un instante. El momentum ocurre en un de repente. La transformación lleva tiempo, pero el momentum no ocurre en un instante. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Cuando dice tomó su lecho, es porque tenía que haber una evidencia para contar un testimonio. ¿Sabes? Lo que has vivido en el pasado sencillamente te está llevando a que en tu vida ocurra un momentum. Lo que has sufrido en el pasado, sencillamente eso está jugando a tu favor para que ocurra un momentum en un tiempo profético establecido, para que sepas que no fue ni antes ni es después, sino en el momento justo. Por eso Jesús no llega a nuestras vidas ni antes ni después, sino en el momentum preciso, para provocar un aceleramiento, para provocar un rompimiento. Es un movimiento. La segunda historia que quiero compartir contigo es poderosísima y una gran historia que seguro la conoces. Es la pesca milagrosa. Está en el libro de Lucas capítulo 5 del 1 al 11. Y dice el verso 1: aconteció que estando Jesús al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Otra vez una multitud, otra vez mucha gente. ¿Por qué? Porque hay mucha gente, hay una gran multitud que están perdidos. ¿Perdidos de qué? Perdidos buscando el sentido de la vida, en busca de la felicidad, en búsqueda del propósito. ¿Para qué nací? ¿Para qué soy millonario? ¿Por qué tengo 5 hijos? ¿O por qué no puedo tener hijos? ¿Acaso Dios es injusto que a unos le da y a otros no? No. Es que hay maneras diferentes de que puedas acercarte a Dios y que suceda en tu vida un momento. Dice: el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas, Jesús, que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y lavar las redes era el sinónimo del fracaso. Lavar las redes era ya rendirse, porque por más que hayan trabajado duro, no habían logrado lo que ellos habían planificado. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Es decir, Jesús usó la barca de Pedro para seguir predicando a la multitud. Estuvo más cómodo, era un altar, una tarima, un púlpito, y ahí comenzó a hablarle a la gente. ¿Qué hizo Jesús? Usó la barca de Pedro para dar un mensaje. ¿Qué hizo Pedro? Le dio la barca a Jesús para que predicara el mensaje. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y el verso 4 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro. Y aquí viene la respuesta de la frustración, similar a la del paralítico. Él le dijo: maestro, tengo toda la noche, durante toda la noche hemos pescado. Hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. La misma frustración que salió del paralítico fue la misma frustración que salió de la vida de Simón.
no tengo quien me meta, no tengo cómo llegar al estanque. ¿Y qué hace Pedro? Lo mismo. Señor, mira, tenemos una mala racha, hace tiempo que no pescamos nada. Y durante toda la noche, que es el momento preciso para pescar, no hemos pescado nada. Pero hay una palabra que fue la carta que salvó la vida de Pedro, tanto como la del paralítico. El paralítico, cuando le cuenta su frustración, lo que Jesús le dice: levántate y toma tu lecho. Él podía haberse quedado sentado. Él podía haber tomado la decisión de quedarse sentado, pero él dijo: yo voy a creer. Total, es la última opción que tengo, ya no tengo más opciones. Precisamente de eso se trata la vida. Cuando ya te quedas sin opciones, es ahí cuando aparece el Señor para provocar un momento en tu vida, un rompimiento. No hemos pescado nada durante toda la noche. Y le dice luego, aquí donde salta la carta de Pedro, dice: mas en tu palabra, mas en tu nombre echaré las redes. Mas en tu palabra echaré la red. No hay nada que pueda ocurrir en esta tierra si no es provocado en su nombre. Nombre que es sobre todo nombre. Por eso Jesús dice: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero no es de manera fonética que hay que decir en el nombre de Jesús. Es creyéndolo en el corazón, con la fe, con la convicción, con la certeza de que algo va a ocurrir. Y lo que va a ocurrir será mucho más grande de lo que tienes en mente. En tu nombre echaré la red. En tu nombre, en tu palabra. Una versión dice: más en tu palabra, que se refiere a la palabra que soltó Jesús, que le dijo: boga mar adentro para que eches la red. Y él dijo: sobre esa palabra voy a caminar. Hoy, sobre la palabra que estoy soltando sobre tu vida debes caminar. Hoy, sobre la palabra de fe que estoy soltando sobre tu vida debes caminar. No debes caminar por la palabra del temor, no debes caminar por la palabra de la incertidumbre, ni por la palabra de la inercia. Hoy debes caminar por el momentum, la intervención divina de esa fuerza externa del poder de Dios sobre tu vida. Es ahí donde tienes que caminar. Mas en tu palabra, dijo Pedro, echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Rompimiento. Su red se rompía. Porque lo que Dios te da siempre será mayor a lo que esperas. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué hizo? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que declara Pedro? Estaba equivocado, estaba errado, lo estaba haciendo a mi manera. Y tantas veces yo, tratando de hacerlo a mi manera, llegué al punto de mi vida donde estaba insatisfecho. Llegué al punto de mi vida donde mi matrimonio no era feliz. Llegué al punto de mi vida donde los negocios y el dinero, las barcas llenas de peces, no me traían felicidad y no me traían satisfacción. Soy un hombre pecador. El primer paso para que un momentum ocurra en tu vida es que reconozcas tu condición de pecado. Si no reconoces tu condición de pecado, entonces la parte B del milagro, porque sabes que llenar tu barca de peces no es gran cosa, y la gente va detrás de los peces. La gente va con las barcas vacías donde Jesús: Señor, llena mi barca de peces. Eso es tan simple. Porque sabes, al poco tiempo tu barca volverá a estar vacía.
Por eso Jesús le dice a la samaritana: sabes que si bebes de esta agua volverás a tener sed, pero el que beba de la agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Por eso Jesús no tenía una cubeta, un envase, algo para sacar agua, porque el agua que Jesús tiene no proviene de un pozo natural. El agua que Jesús tiene proviene de su Santo Espíritu. Es el agua viva de Jesús. No es traer tus barcas para que sean llenas de peces. Él reconoció que su condición era de pecado. Y es el primer paso para lo poderoso. Dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, escúchame, escucha bien lo que dice el texto. Por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. ¿Cómo es posible que un milagro, antes que regocijarte, que emocionarte, que alegrarte, lo que hizo fue que llenó de temor a Pedro? ¿Sabes por qué? Porque a veces el temor que tenemos no es el temor a fracasar, sino el temor de dejarlo todo por seguir a Jesús. Es el temor de aquello que he construido. Hay gente que tiene temor de dejarlo todo. Y cuando yo hablo de dejarlo todo, no se refiere a que tienes que abandonar tu casa, que tienes que abandonar tu matrimonio y dejarlo todo abandonado por seguir detrás de Jesús. No se refiere a eso. Se refiere a que ahora el centro de tu vida sea Jesús. El primer lugar de tu vida sea Jesús. Por eso dice Jesús: todo aquel que deje padre, madre, hermanos, tíos, primos, tierra, recibirá 100 veces más. ¿Por qué? Porque lo que Jesús quiere provocar con un momentum no es llenarte la barca de peces, es darle sentido a tu vida, es darle un propósito a quien eres y a lo que haces, es llenar tu vida del verdadero amor que echa fuera todo el temor. Es lo que Él quiere. ¿Por qué se apoderó el temor de todos los que estaban con Simón? Porque Simón era un líder, porque Pedro era un gran líder. Y ellos estaban siguiendo al líder. Si el líder se emociona, ellos se emocionaban. Si el líder se llena de temor, todos se llenaban de temor. Asimismo dice Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no le dijo a los demás. ¿A quién le dijo? A Simón, porque era el líder. Los demás seguían a Simón. Y si el Señor Jesús podría llegar a la vida y el corazón de Simón, los demás también eran alcanzados. El Señor Jesús le dijo a Simón: no temas. Desde ahora, no desde mañana, porque el momentum ocurre ahora, aquí y ahora. El momentum no ocurre esta noche. El momentum no va a ocurrir mañana ni la semana próxima. El momentum, el de repente de Dios, ocurre aquí y ahora. Y por eso le dice: no temas, desde ahora. Desde ahora serás pescador de hombres. Interesante como lo dice. Él no dice desde ahora eres. Él dice desde ahora serás. Porque hay un proceso progresivo. El momentum produce un rompimiento, pero luego de ese rompimiento viene un crecimiento que no debes detener. Porque el momentum, que es movimiento, sencillamente para que no te detengas por las circunstancias, para que no te detengas por los problemas, para que no te detengas por la escasez, para que no te detengas por las crisis, para que no te detengas por el temor, porque Dios no se manifiesta en aguas estancadas. Dios se manifiesta en corrientes de agua viva. Es ahí donde Dios se va a manifestar. Por eso Él se manifiesta en aquellos que a pesar de la crisis siguen creyendo, que a pesar de los problemas siguen avanzando, que a pesar del temor siguen teniendo fe.
Es ahí. Y por último, la tercera historia que quiero compartirte. Las bodas de Caná. La primera señal que Jesús hace en su ministerio. Dice en el libro de Juan capítulo 2 del 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Eran invitados. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dice a ella: ¿qué tienes conmigo, mujer? No es Jesús el Hijo que le habla a la madre, es Jesús, Dios, que le habla a la mujer. Le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Qué curioso que para que ocurra un momentum tiene que faltar algo. Si primero no hace falta algo, entonces no ocurre. Por eso a veces tenemos que quedarnos sin nada, porque cuando nos quedamos sin nada, entonces nos damos cuenta que lo único que tenemos es a Dios. Y si Dios es lo único que tienes, Él es lo único que necesitas. Porque Dios de la nada podrá hacer cualquier cosa. No te preocupes por lo que te falta, no te preocupes por lo que no tienes, porque Dios de la nada puede hacer cualquier cosa. La materia prima de Dios es la nada. Y ella dijo: falta el vino, se acabó el vino, se acabó el dinero, se acabó la paz, se acabó el matrimonio, se acabó la familia, se acabó los hijos. Por eso cuando algo falta, entonces ocurre un momentum provocado por esta fuerza externa llamada Dios. Jesús dijo: no es mi tiempo todavía. Pero fíjate cómo Jesús, aunque dijo que no era su tiempo, Él accede a la presión que ejerce su madre. Pero Jesús, sabiendo que sí era su momento, simplemente estaba permitiendo una situación para que esta mujer pudiera provocar el momentum, aún ese hombre sea Jesús. Porque tú y yo podemos provocar que Jesús sea sorprendido por nuestra fe. Cuando la mujer del flujo de sangre llega donde Jesús y toca el borde de su manto, Jesús se detiene y dice: alguien me ha tocado. ¿Cómo que el Señor de señores, el Rey de reyes, el creador del universo, no supo quién lo tocó? Claro que sí supo, pero él quería provocar una reacción entre todos los que estaban a su alrededor, comenzando por sus discípulos, que le dijeron: Señor, tienes una multitud que te está tocando. Pero él le dijo: no, ustedes no han entendido, alguien me tocó. Y ahí hace la aclaración: pero con fe, porque de mí salió poder. Quiere decir que hay una multitud que toca a Jesús y hay otras personas que le tocan con fe. No es que Jesús no sabía quién lo había tocado, claro que sabía. Él quería provocar una reacción por una acción. Lo dijo el profeta Isaac Newton. Jesús quería provocar la reacción de su madre o de la mujer. Él quería provocar la reacción de María, a ver qué iba a hacer. Porque no por cualquier cosa Dios escoge a María para que en ese vientre santo naciera el Maestro, el Mesías. No fue por casualidad o de manera fortuita que escogió a María, porque era santa y sabía discernir los tiempos. Y cuando Jesús le dice: aún no ha venido mi hora, su madre dijo a los que servían: hagan todo lo que Él les diga. En pocas palabras, lo comprometió. Cuando Él le dijo: aún no ha venido mi hora,
Esta mujer sencillamente sabía que sí era la hora. No sé qué le habrá dicho Dios a María, pero algo tenía María, era la convicción de que algo iba a suceder. Pasa también con la mujer sirofeniza. Y aunque no quiero entrar en esta historia, la voy a mencionar. Esta mujer gritaba: Señor, ten misericordia de mí y de mi hija. Señor, hijo de David, ten misericordia. Y Jesús la escuchó y pasó de largo. Dice la escritura que Jesús estaba cansado. Y aún cansado, Jesús quería ir a descansar. Había hecho muchos milagros, estaba agotado. Y los discípulos comenzaron a gritarle diciendo a esa mujer que se callara. Y decían: dile a esa mujer que se calle. Y le dijeron a Jesús: dile que se calle, porque era cananea, no era judía. Y cuando ya Jesús se detiene, no fue para hacer un milagro en la vida de esta mujer, sino fue para insultarla. Porque Jesús va a ocasionar situaciones aparentes de ofensa para probar tu corazón. Tus líderes, tus pastores, tus padres, tus hermanos van a ocasionar situaciones aparentes de ofensa para saber qué hay en tu corazón, para ver qué es lo que sale. Y Jesús va donde ella y le dice: ¿sabes qué? Esto no es para ti. Yo vine a los judíos, tú no eres judía. Y le dijo: no es bueno echarle el pan a los perrillos. La insultó, la comparó con un animal. Y la respuesta de esta mujer fue de alta clase y categoría. Esta mujer le dijo a Jesús: sí, pero aún los siervos comen de las migajas que dejan caer sus amos. En pocas palabras, esta mujer le dijo: sí, ellos no están valorando lo que tú les das, y yo, que no soy judía, sí lo quiero valorar. Quiero ese momentum en mi vida, porque yo lo estoy anhelando y está alineado a la perfecta voluntad de Dios. Y ahí Jesús le dice: mujer, hágase como tu fe lo indica. Hágase conforme a tu fe. Y esta mujer le dice a los siervos, a los que estaban sirviendo: hagan lo que Jesús les diga. Y aquí viene la parte grandiosa. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y lo llevaron al maestresala. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, el dueño de la boda, y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y el verso 11 dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Parece que todavía no creían. Sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué el maestresala dice: siempre sacan el mejor vino primero? Porque cuando la gente ya está algo ebria de beber tanto vino del bueno, entonces sacan el peor vino, lo que nosotros le decimos la gasolina. Porque cuando ya una persona no está en condiciones sobrias, no va a poder diferenciar el buen vino del malo, aunque los dos dan resaca, según Steve Jobs. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús sacó el mejor vino para el final. Pero ese mejor vino, déjame decirte algo, el maestresala cuando lo prueba dice: este vino tiene años. Escúchame, tiene años, porque la consistencia, el sabor, el color es definitivamente el mejor vino que he probado. Esto tiene que tener años, pero Jesús lo hizo en un
instante, en un momentum. ¿Por qué? Lo que para los hombres puede tardar varios años en conseguir, Dios lo puede hacer en tu vida en un instante. Dios lo puede hacer en tu vida a través de un momentum. Lo que a algunos le costaría 10 años alcanzar, Dios lo va a hacer contigo en un instante, en un momentum. Termino con esto. Esa fue la primera señal de Jesús. Imagínate si así comenzó. Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Su ministerio dura 3 años. 3 años de manifestación poderosa de gloria, de manifestación poderosa de milagros, de manifestación poderosa de su amor a la humanidad y de la salvación, la reconciliación y la restauración. 3 años, pero que fueron provocados por la preparación de 30. Jesús se preparó 30 años para transformar el mundo en solo 3 años. 30 años de preparación. La gente quiere las cosas al revés. Quieren durar 3 años de preparación para 30 años de milagros. Es por eso que Dios no violenta sus procesos. Dios, en su soberanía, envió a su único hijo a nacer como hombre, a vivir como hombre, a padecer como hombre, a ser tentado como hombre y a tener necesidades como hombre. ¿Para qué? Para demostrar a la humanidad que si Jesús vino al mundo y duró 30 años viviendo como un ser humano y no pecó, entonces para ti y para mí también es posible. Por eso los 3 años de Jesús representaron los 30 años de ministerio. Dios no violenta sus procesos. No pretendas que Dios haga un milagro en tu vida cuando tú no te has preparado para ese milagro. No pretendas que Dios haga algo poderoso en tu vida cuando ni siquiera oras. No pretendas que Dios te sane cuando ni siquiera alimentas tu fe. Necesitas prepararte para el milagro, porque Dios no violenta sus procesos. Y a esto me recuerda la gran frase que alguien dijo: cuando la preparación y la oportunidad se juntan, ahí se logra el éxito, ahí ocurre el milagro. Cuando te preparas para la oportunidad, por eso te han pasado por el frente 1000 oportunidades y no las has sabido aprovechar, porque sencillamente no es que no las aprovechaste, es que no te preparaste para esa oportunidad. La pregunta que te hago: ¿en este tiempo te estás preparando para lo que viene? En este tiempo te estás preparando para cuando esta pandemia termine. ¿Cómo vas a salir igual? ¿Espiritualmente saldrás igual? ¿O esperas que regrese todo a la normalidad? Y déjame decirte algo: quizás el mundo allá afuera siga su curso en la normalidad, pero tú no puedes regresar igual. Tú no puedes volver igual a como comenzaste esta pandemia, esta cuarentena. No puedes salir igual. Tiene que haber una transformación, porque el momentum produce rompimiento. El momentum de Dios va a romper con tu pecado. El momentum de Dios va a romper con tu incredulidad. El momentum de Dios va a romper con esa enfermedad. Va a romper con paradigmas. Va a romper con modelos de pensamiento contrarios a Dios, con creencias limitantes. Es por eso que yo en esta hora quiero dejarte un gran reto. Prepárate para los próximos días. Será una semana de oportunidades,
pero deberás estar preparado para conseguirte, para confrontarte y enfrentarte con tu oportunidad. La pregunta que te hago: ¿de qué manera te estás preparando? Para muchos, este tiempo ya que llevamos en cuarentena, llevamos 49 días hoy, desde la cuarentena oficial. Otras personas ya estábamos en cuarentena 1 o 2 semanas antes, pero desde la cuarentena oficial llevamos 49 días. Y hay personas que ya a estos 49 días lo han soltado todo y han dicho: ya, me cansé de esta cuarentena, me cansé de este tiempo, voy a volver a la normalidad otra vez, de nuevo. Y han dado para atrás todo lo que habían avanzado. Hoy quiero hablarte a ti y decirte: necesitas provocar ese momento. Cuando Jesús le dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda, Él provocó ese momento. La palabra sobre él fue soltada, pero la palabra sin creerla no tiene efecto. La palabra, cuando no la crees, no sucede nada. Jesús soltó la palabra sobre el paralítico y el paralítico dijo: la voy a agarrar, la voy a tomar, me levantaré, tomaré mi lecho y caminaré. Y nunca más seré el mismo hombre, nunca más seré la misma persona. Y después nunca más se vio a ese hombre cerca del pozo de Betesda. Nunca más se vio cerca de ese estanque. Jamás volvió allí, a menos que sea para recordar de dónde Jesús lo sacó. Lo mismo sucedió para Simón. La palabra fue soltada sobre su vida. Vamos mar adentro, boga mar adentro y echa las redes. Y él caminó sobre esa palabra. Él accionó y provocó una reacción. Él accionó su fe sobre esa palabra. Él dijo: en tu nombre, mas en esa palabra echaré la red. Y aún así Dios quería confrontarlo con su temor. Pedro, viendo el milagro de la barca llena, las 2 barcas llenas, para otra persona quizás eso habría sido ya el final de todo. Esto era lo que quería. Gracias, Jesús, nos vemos cuando ya mi barca esté vacía. Pero para él no, eso lo atemorizó, porque él sabía que eso no era lo que él estaba buscando, aunque eso era lo que parecía. Escúchame, Pedro no estaba detrás de los peces, porque cuando Pedro vio los peces ahí en la barca, ¿saben lo que sucedió? Se sintió igual y hasta peor. Eso no produjo una satisfacción en Pedro. Eso no lo llenó. Cuando vio los peces ahí en la barca, lo que hizo fue tirarse al piso, porque se dio cuenta que eso no era lo que lo llenaba, que había algo más. Y por eso Jesús le dice: desde ahora, quería ver tu corazón, quería ver tu reacción, Pedro. Desde ahora serás un pescador de hombres. Pero todo gran líder siempre se somete a una autoridad. Todo gran líder se somete a una autoridad. Y aunque Jesús era Dios, María era su autoridad. Y estaban sus discípulos allí. Y Jesús dijo: no me puedo revelar ante esta mujer que es mi madre, la que me parió. Y María, sabiendo y conociendo a Jesús, que lo crió durante 30 años, le dijo a los servidores: hagan lo que mi hijo les diga. Cuando hay un hombre y una mujer que sacan su mayor fe delante de Jesús, no hay opción para Jesús. En el hacer,
el milagro. Porque déjame decirte algo, donde hay un hombre y una mujer con una fe poderosa, grande y gigante, Jesús no se detiene y las circunstancias cambian, el tiempo cambia, las nubes cambian, todo cambia. ¿Para qué? Para ponerse a favor de ese hombre y esa mujer que están creyendo fielmente en el milagro que están produciendo y provocando a través de un momentum. Quiero pedirte ahí donde estás, que si este mensaje llegó a tu corazón y puedas decir: yo necesitaba escuchar esto, yo necesitaba ser confrontado, ser confrontada con mi realidad y saber que no soy feliz, que no he encontrado el sentido de la vida a pesar de todo lo que tengo o de todo lo que no tengo. Hoy quizás te has dado cuenta ahora que no sabes cuál es tu propósito, que no sabes cuál es el sentido de tu vida, y que hoy te has dado cuenta que esperas un momentum de parte de Dios en tu vida, esa fuerza externa que intervenga tu camino inerte, tu movimiento por inercia, y que tu dirección sea cambiada, tal como lo descubrió Newton. Hoy entonces quiero hablarte a ti para que hagas y repitas una oración conmigo, una oración que va a cambiar tu vida. Mira que tengo contra ti que has perdido el primer amor. Quizás necesitas hacer esta oración por segunda vez. Quizás hay algunas personas que necesitan hacerla por segunda vez y poder conectar de nuevo con la fuente infinita de agua viva para que nunca más tengas sed. Hoy quiero pedirte que cierres tus ojos y que repitas esta oración ahí donde estás sentado en el sofá de tu sala, frente a tu teléfono celular, frente al televisor, frente al iPad, ahí en la mesa donde estás. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y repitas esta oración conmigo. Repite después de mí: Señor Jesús, te abro mi corazón, te invito a mi vida, sé el dueño de ella, sé el capitán de mi barco. Hoy te pido perdón por mis pecados y oro para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy me declaro una nueva criatura. Hoy me declaro tu hijo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy el cielo está de fiesta porque has hecho esta oración ahora. 4 cosas que quiero regalarte. Necesitas orar como cuando conversas con un amigo. De esa es la manera en cómo se ora a Dios. Necesitas leer la Biblia. Busca a alguien que tenga mayor conocimiento y pueda enseñarte a leer la Biblia. Necesitas testificar. Háblale a las demás personas cómo te sientes después de haber hecho esta oración. Y por último, necesitas congregarte. Conéctate a una iglesia online. Si es esta Global International, bienvenido a Global, porque después de Dios, lo más importante eres tú. Dios te bendiga.